Vamos a ingresar hoy a un pasaje. No es que todos los pasajes son hermosos, es imposible uno definirse, pero este en especial nos ubica por una situación que usted y yo ya vimos cuando miramos un poco cómo se componía la familia de Lázaro allí en Betania, Marta, María y Lázaro. Y esto ocurre 6 días antes de la Pascua. Diga conmigo, 6 días. Quiero que se ubique en la situación. Dentro de 6 días se celebra la Pascua judía. El Señor Jesús sabe que en 6 días será asesinado. Él no teme. Él, durante todo el trayecto de su vida con los discípulos, les ha venido hablando de que cuando llegue a Jerusalén, para la fiesta de esa Pascua en especial, será crucificado y que será sepultado y que resucitará. Sin embargo, todos a su alrededor parecen no haber notado la cosa. Nuevamente vamos a mirar que están en torno a un milagro que acaba de ocurrir, y dice la Escritura que 6 días antes de su muerte, el Señor Jesús viene a Betania, donde ahora estaba Lázaro, el que había estado ¿qué? Muerto. Lázaro había estado muerto. Sin embargo, el Señor Jesús, que ha sido motivo de alegría para esta familia y para todos los que aman a esta familia allí en Betania, sabe que su muerte se aproxima y nadie parece notarlo. Esta cosa de la Trinidad a veces queda tan en secreto que los que estamos a su alrededor, los que creemos, estamos muy pendientes de nuestras cosas, pero María acá nos va a recordar que hay que estar pendiente también de las cosas de Él, ojalá en un alto porcentaje. Entonces, aproximándose el gran evento de la cruz, y acerca de Lázaro es enfático Juan y dice acerca de él: y a quien había resucitado de los muertos. Lázaro, el resucitado, está allí. Y nuevamente te pido que te traslades, te imagines allí en ese lugar. Por la fe lo puedes hacer, no es un acto de hechicería ni nada de eso. Por la fe vamos a estar en ese lugar. Y por variar, al Señor Jesús le hicieron una cena. Claro, era una cena de gratitud seguramente. Ya Mateo nos contó el lugar, era la casa de Simón el ex leproso. Allí se pudo acomodar la cantidad de gente. Además de que la Pascua se celebra en 6 días, el motivo de la cena seguramente es gratitud. Lázaro estaba allí sentado. Qué interesante. ¿Qué puede pensar uno después de haber estado muerto 4 días? La Escritura no nos habla acerca de ninguna palabra que Lázaro haya pronunciado, ni antes de morir, ni después de resucitar. Interesante, pero con su presencia nos basta. Él podría servirnos en bandeja de plata un testimonio de qué pasa cuando uno ha cruzado el túnel. Sin embargo, la Escritura no nos deja absolutamente nada, solo su presencia allí en la cena. Y miren que algunas personas pues no cambian mucho. Marta, allí en esa reunión, ¿qué hacía? ¿Qué hacía doña Marta? Servía. Ahí estaba ella mirando el número de invitados, dónde estaban sentados, que estaba caliente, que estaba frío. Por variar, ella estaba frente a la escoba y el trapero, pero esta Marta es distinta. Algo pasó allí. Ella sigue barriendo y trapeando, pero es otra, es una Marta espiritual, completamente nueva. Notemos aquí, no regaña a nadie en esa reunión. Ella ha cambiado, se dio cuenta de que todo lo que ella haga, Colosenses 3:23, debe hacerlo como para el Señor y no para la gente. Es algo que nos debe a nosotros calar hasta los huesos.
A veces buscamos la retroalimentación por nuestro servicio en la gente y resulta que nos debemos enfocar hacia Dios. Practíquelo usted allá en su empresa, como jefe o como empleado. Practíquelo en su hogar, como padre, como madre, como hijo. Las cosas que usted haga, hágalas para el Señor y no para la gente. Le va a servir para varias cosas. Para que el Señor lo alabe el día que lo tenga que alabar y lo exalte, y para que usted no se desmotive si hizo esa excelente comida para su marido y ese día hay una pelea allí y lo que era principal para usted se viene al piso. Diga conmigo: haré las cosas para Dios. Yo sé que lo decimos, pero vaya pues y hágalo. Y es en el día a día, constantemente. Ahora, Juan es enfático en recordarnos, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Maravilloso el espectáculo, desde donde usted lo mire, desde todo ángulo. Imaginen esa reunión. A propósito, uno cuando va a una gran fiesta, pues va a ver cómo la gente está vestida, dónde se sienta, a quién invitaron, a quién no. Pero especialmente allí hay un exmuerto. Está allí sentado. Es una cena, no es un ayuno. El Señor casi no iba a ayunos porque Él dijo que mientras el esposo estuviera, pues ¿para qué ayunar? Entonces hay un gran banquete, Lázaro está sentado allí, Marta está sirviendo, feliz para el Señor y no para la gente ya, por eso no regaña a nadie. Por ahí debe andar también María, hay una cantidad de curiosos. En fin, ¿qué pensaría Lázaro? Si el Señor me lo permite, le voy a preguntar el día que lo tenga frente a frente. Lázaro, ¿qué se siente? Uno después de 4 días estar ya al otro lado y que lo llamen. No, yo me imagino que no estaba muy contento, porque era haberlo llamado del mismo paraíso a que aterrizara nuevamente en ese polvoriento pueblo de Betania, con una cantidad de seres humanos que no entendían lo que a él le había ocurrido. Estaban sorprendidos, pero ¿qué pensaría? Algún día lo sabré. Entonces, aquí ocurre algo que ya vimos. María tomó una libra de perfume de nardo puro. No voy a entrar mucho ahí porque ya lo vimos amplio y suficiente en Mateo cuando lo trajimos a colación. El asunto acá con María es que es una adoradora de tiempo completo y ella quiere adorar y servir a su maestro. Son más o menos unos 340 gramos de perfume, una libra. Y no era una mezcla, era de nardo puro. Y no era barato, era costosísimo. María estaba enfocada en gratitud. Nuevamente, nosotros no tenemos que esperar fechas especiales para adorar a Dios. La adoración no consiste en cantarle a Dios. Cantar forma parte del escenario en el cual adoramos a Dios, pero María me enseña a adorar al Señor en la manera del día a día, en lo cotidiano, en una cena. Ella no esperó al servicio de la Pascua, ella no esperó una fiesta religiosa. Nosotros podemos honrar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, mas ella lo hace con algo más que palabras. Ya enfatizamos, como lo hace ahora Juan, que el perfume era de mucho precio, porque en las relaciones de ágape el asunto es invaluable. Yo no puedo medir cuánto te agapo, tú no puedes medir cuánto me agapas, tampoco alcanzo a imaginar siquiera cuánto me agapó Dios, que fue el que me agapó primero para yo después poderlo agapar a Él, porque de ágape tú y yo no sabíamos absolutamente nada. Entonces el ágape es invaluable. No solamente derrama el perfume sobre el Señor Jesús, sino que ungió los pies de Jesús. Es un acto también de humildad. El Señor Jesús nos va a hablar mucho de esto en el capítulo 13, cómo debe ser la relación entre nosotros. Esta mujer, sin que el Señor Jesús le enseñara, como tuvo que enseñarle a los discípulos en el capítulo 13 a servirse los unos a los otros, porque todos querían ocupar los puestos mejores, todos querían ser servidos por los demás.
María me muestra que el servicio también es adoración, pero es el servicio a Dios en el que ella enfatiza. Y ungió los pies de Jesús. A falta de toalla, parece que no había, se los enjugó con sus cabellos, se los secó. ¿Qué elemento cuida más una dama? El cabello. Eso es, le ha correspondido a usted. Si está lloviznando, que se le encrespa. Si está haciendo mucho sol, que también. No sé, les ocurre una cantidad de cosas extraordinarias. Pero esta mujer, con sus cabellos, se aproxima al Señor Jesús. Son cosas que algunas damas deberían ensayar a hacer con sus maridos. Imagínese, por favor, mi hermana, hacer por lo menos este acto de valor de perfumar a su marido. Haga el ensayo un día de estos, ¿sí? Compre, no sé, aunque sea con eucalipto, haga un brebaje y únjalo, hónrelo y haga este acto de ágape con él. Ella lo adora y entiéndase, no era un acto, María no estaba enamorada eróticamente del Señor Jesús, era muy cercano, pero era algo más que filial. Estamos hablando de cómo expresa ella su adoración, a tal punto que el ágape huele. Diga conmigo, el ágape huele. Sí, y la casa se llenó del olor del perfume. Hay cierto olor que aquellos que transpiramos ágape se infunde en el ambiente. Hay algo que cambia cuando la persona llena de ágape, descomplicada, porque ha entendido la filosofía de la Trinidad, porque de tal manera amó Dios. También me dice la Escritura que Dios no es que ame, sino que Él es amor. No es una cualidad de Dios, sino que Dios mismo es amor. Las relaciones entonces realmente huelen bien. Claro que sí, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué diferente al nauseabundo olor que había en aquella tumba donde estuvo Lázaro, que su hermana dijo, huele mal, el olor es espantoso, dejémoslo allá. Se llenó de olor, el ágape huele, diga eso conmigo, el ágape huele. Y huele bien, claro que sí. Usted y yo debemos oler bien, debemos oler a oveja. La oveja se alimenta de pasto, no es carnívora, por lo tanto su aliento es bonito, es lindo. Debemos diferenciarnos del olor fétido que el lobo deja salir en el vaho de su cuando respira, cuando transpira. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser personas llenas del Espíritu Santo, llenas de amor, llenas de gozo, llenas de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Quiero preguntarte, ¿a qué huele el ambiente cuando tú estás? ¿A qué huele el ambiente cuando tú llegas? Si Dios, que tiene siempre la razón, dice que lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca, tus palabras huelen a temor, el temor huele. Huele terrible, el diablo huele el temor, eso es esfera de acción. Pero también la fe huele, el Señor Jesús se goza en un corazón lleno de fe cuando ingresa a un lugar, porque Él está en todas partes. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ingresa a tu hogar, ¿a qué huelen tus palabras allí? ¿Con qué palabras envías a tus hijos a la calle? ¿Con qué palabras levantas a tu esposa? ¿Con qué palabras tratas a tus empleados? Tus vecinos también huelen lo que en esa casa ocurre. ¿Con qué palabras te relacionas allí en la empresa, en el trabajo? Tú hueles, diga conmigo, hueles. Y nosotros, por renovación del entendimiento, deberíamos oler a lo que la Escritura transforma nuestra manera de pensar. La renovación del entendimiento me lleva a hacer un buen olor. Pero no falta el despistado, el león despistado. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había ¿de qué? De entregar. Recuerden que nos estamos desatrasando. Los evangelistas a Judas no le perdonan ni un solo detalle.
Ellos cuentan las cosas como es. Es más, ellos vivieron con Judas unos buenos meses. Sabían a qué olía Judas. Las conversaciones con Judas eran medianamente negativas o totalmente negativas. Pocas veces de Judas encontramos, sino ninguna, palabra de ánimo. Y las que dice en este pasaje son falsas. Este discípulo es la antítesis del ágape. Así caminemos en el mover de Dios, no necesariamente tenemos que estar impregnados de Él. El hecho de que tú y yo estemos en un ambiente como este, religioso, supuestamente de fe, no significa que el que está a tu lado sea una persona que transpire fe. A veces es un dren de la fe. En este acto solemne en el cual el amor ágape está ausente de Judas, él no puede entender la situación. Él no alcanza a dimensionar la gratitud de una María con un Señor Jesús que le ha devuelto a su hermano de entre los muertos y además le ha asegurado que en el tiempo venidero Lázaro también y ella tendrán la vida eterna. Él no logra dimensionar la alegría de Marta, que no ha notado siquiera de tantas veces ir a esa casa. Por primera vez, Marta no ha estado censurando que porque subieron los pies a la mesita de centro, que porque no se limpiaron las manos antes de, que porque no ensucian tantos platos. Él no ha notado que hay un cambio especial. Hasta el mismo propietario de la casa, que es aquel Simón el ex leproso, como dice Mateo. Entonces, hay gente en este caminar que es la antítesis del ágape. Y usted y yo tenemos que diferenciarlos y procurar no parecernos a esas personas, porque siempre serán los que en cualquier situación, en este caso, protestan de esta manera. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido en cuánto? En 300 ¿qué? Denarios. Hay gente que vive al tanto de lo que valen las cosas. Hay gente de lo que vive al tanto de cuánto vale esa silla en la que está sentado, de cuánto vale ese bafle que está al frente, de cuánto valdrá el alquiler de este salón, de por qué la vecina vino con nuevos zapatos, otra vez estrenando. Es gente que sabe de lo que vale la otra cosa. Siempre está comparando precios, pero no es una actitud frente a los recursos de fe, sino que hay algo mezquino ahí. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y acota? Y dado ¿a quiénes? A los pobres. Ahora, no todos los discípulos se ocupan de las necesidades del maestro. El Señor Jesús me viene mostrando la diferencia desde el capítulo 6. En el capítulo 6 hay una multitud de discípulos, muchos. Y cuando el Señor Jesús aclara que Él es el pan que descendió del cielo, cuando el Señor Jesús aclara que el que no beba de su sangre ni coma de su cuerpo, muchos, dice la Escritura en Juan 6:66, mire, que volvieron atrás. Y el Señor Jesús mira a los dos y le dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Entonces Pedro dice, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Entonces, Judas es el discípulo que no es discípulo, pero está ahí, tiene el letrero, a veces hace cosas como de fe, pero no, nosotros debemos vivir en una constante de fe en cuanto a lo que pedimos, en enseñar que las cosas del Señor son relativas. Mira, por ejemplo, la Escritura dice, clama a mí y yo te ¿qué? Y yo te responderé. Podemos tal vez venir de un contexto religioso y de mucha crisis social, como la que tal vez Judas representa en ese momento. Pero hasta la palabra clamar implica para nosotros en nuestro bagaje religioso allá atrás como un esfuerzo. Y no es así. No caiga en la trampa de pensar que las cosas con Dios son difíciles y que hablar con Dios es tenaz.
porque venimos de un concepto religioso tradicional en el cual se nos enseñó hasta cosas tan aparentemente inocentes como agarrar desde la glorieta de Carabineros a pie hasta Girardota, y cuando llegaba uno a la entrada de rodillas hasta allá, hasta el mismo atrio. Eso implica como un esfuerzo muy tenaz. Póngalo también por allá en Buga, póngalo también por allá en Zipaquirá, ponga la misma cosa, en fin, hay como cierto rezago ahí religioso. Y cuando llegamos al contexto cristiano, nos encontramos con una cantidad de evangélicos que han vuelto las cosas inclusive más difíciles y hablan como si realmente tuvieran una revelación que la cual no es, y entonces te meten en largos ayunos para lograr cosas de parte de Dios, que para mover la paz de la mano del Señor, que ayunemos para que haya paz sobre la ciudad y que la gente deje de salir a rayar cosas, etcétera, y como que hay que hacer un esfuerzo muy tremendo. Cuando yo encuentro en la Escritura que dice: clama a mí y yo te ¿qué? ¿Y yo te qué? Te responderé. El clamar ahí, otras versiones dicen: pídeme y te daré a conocer. En ningún momento el Señor está diciendo: clamen a mí, verán que yo les pongo las cosas más difíciles. Clamen a mí, verán que yo les pongo las cosas bien complicadas, bien tenaces, bien horribles. No, yo he notado en este trasegar que frente a una necesidad, yo voy a Dios y le digo: Padre, mira, ¿podrías, por favor, colaborarme en esto? ¿Podrías mandar a tu ángel de los pagos a que mueva alguna cosa para que llegue a ser suplida esta o cual cosa? Y yo no tengo que agarrar a ayunar ahí 40 días y 40 noches como si fuera ladino, nada de eso. Yo solo estoy en una relación con mi Padre Celestial, cordial, amigable, en la cual Él se ha hecho cargo absolutamente de todas las cosas y me garantiza de que hay una comunicación constante con Él. Mira que Él dice: danos hoy el pan nuestro de cada ¿qué? De cada día. Pero resulta que nos hemos llenado, y se lo hubiéramos dado a los pobres. No todos los discípulos entonces se ocupan de las necesidades del Señor Jesús. María me recuerda que en este mover y en este transitar hay necesidades que nosotros podemos suplir y no necesitamos ser tetramillonarios. Por el contrario, esta mujer tuvo que haber ahorrado largo tiempo, porque para eso había sido ella colocada, para ese preciso instante. Le garantizo que así el Señor Jesús no le hubiese resucitado al hermano, esta situación del perfume de todas formas se hubiese dado, porque María no estaba con el Señor Jesús por lo que Él le daba. María estaba con el Señor Jesús por lo que Él es. María no estaba con el Señor Jesús por las cosas temporales. Ella había puesto la mira en las cosas eternas. Juan, el evangelista, sí no le guarda la espalda a Judas, porque dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. La motivación de Judas para decir esto era falsa, completamente falsa, netamente falsa. Y Juan dice cuál es la obra de la carne en la cual Judas era esclavo, sino porque era ¿qué? Ladrón. Diga conmigo: ladrón. Esta obra de la carne era la que esclavizaba a Judas y lo que le impedía tener una actitud de adoración y de ágape en libertad para con nuestro buen Señor Jesús. Además, es interesante que el Señor Jesús está completamente libre de todo espíritu de control, porque mira lo que dice la Escritura: y teniendo la bolsa, ¿quién tenía la bolsa? Judas. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí encontramos que esto es real: o amo a Dios o amo el dinero, pero no puedo amar a las dos cosas. Y no necesito ser Judas para estar en esa situación, ni tener la bolsa del común de los discípulos para sustraer de ella, porque también lo puedo hacer desde mi bolsa. Necesitamos evaluar muy bien cuál es nuestra relación con Dios, y para tener clara nuestra relación con Dios, créame, es válido mirar cuál es nuestra relación con el Dios dinero.
Porque Mamón es una deidad pagana que esclaviza a la gente de las finanzas, sean muchas o sean pocas. Porque yo también puedo robar sin necesidad de cargar la bolsa del ministerio, cuando de mi bolsa privo que ingresen las cosas que deben ingresar al mover en el cual digo estar matriculado a nivel local, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Ahora, ¿el Señor Jesús sabría que Judas robaba o no? ¿Y qué le dijo? Nada. Absolutamente nada. Él no tenía todo un organigrama contable de entradas, finanzas, recuento y todas esas cosas, y que Judas cuente eso desnudo para que no lleven a los bolsillos. No, Señor. El Señor Jesús tiene muy clara la situación de la eternidad y de la vida y de la existencia. Él es suelto, completamente suelto y ajeno de todo aquello que estorba, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Pero Él sí dijo algo. Entonces dice la Escritura. ¿Están aquí mis amigos? Dígame, ¿a qué venimos nosotros? ¿A qué? A renovar nuestro entendimiento. Entonces Jesús dijo, 2 puntos. Es que esto es muy sencillo. Cuando el Señor Jesús va a decir, yo tengo que estar listo como María a sus pies. Marta suelta la escoba. Los discípulos, que a propósito también pensaban esto que Judas estaba diciendo, pero Judas lo expresó, tuvieron que estar atentos a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Solo una palabra. Le dijo, déjala. Diga conmigo, déjala. Ella no estaba poseída por el espíritu de avaricia que había en Judas. Ella estaba fluyendo en la vida con el Señor Jesús. Déjala, no hay más palabras. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a Judas: no me la molestes, no me la jodas. Deja que es que la relación que ella tiene conmigo debería ser el ejemplo de la que todos ustedes deberían tener conmigo, especialmente tú. Y le dice, déjala, porque mientras ella estaba ocupándose de lo que a ella le correspondía, que este es otro principio acá, usted y yo debemos ocuparnos de lo que a mí me corresponde. No hay ningún don en 1 Corintios capítulo 12 en los de manifestación, o en Romanos capítulo 12 en los de funcionamiento, o en los ministeriales de Efesios capítulo 4 versículo 11, que diga el ministerio del metiche, el que tenga que estar siempre mirando qué está haciendo el otro. No hay nada de eso, absolutamente nada, porque María estaba ocupadita en lo que a ella le correspondía. Porque miren que a veces se nos escapa por andar a las carreras de lo que el Señor Jesús está diciendo. Dice, para el día de mi ¿qué? De mi sepultura, que va a ser dentro de ¿cuánto? Dentro de 6 días. ¿Ha guardado qué? ¿El qué? ¿Qué guardó? El nardo, el perfume, todo el proceso de ahorro para poder comprarlo y para derramarlo. Es que esta María nos supera, y nos supera por millas, ni siquiera por kilómetros. Esta mujer es atenta con el Señor, es sensible con el Señor, está ubicada en el mover divino. Ella tal vez no tenía reloj, pero estaba muy bien sincronizada en su corazón con el reloj de Dios. Ella sabe que para ese día había estado ahorrando durante años. Ella sabe que para ese día había estado cuidando de que ese frasco de alabastro no se fuera a quebrar en una de las barrigas de su hermanita. Ella había cuidado, inclusive había hablado con el mercader que vendía eso. Tal vez la tuvo allá en depósito e iba pagando por coticas, y lo había apartado para sacarlo 6 días antes de esa Pascua en la que el Señor, para el día de mi sepultura, ha guardado eso. Esta mujer tenía clara para qué había venido a la vida. En estos días hablaba con alguien acerca de la supuesta sabiduría de los hombres. Hay personas que vienen a esta vida y realmente pierden completamente el tiempo. Recuerdan que la Escritura nos habla en la época de Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? 900 y pico de años, ¿cierto? 969, si mal no estoy. Él no fue el único que vivió esa cantidad de años, además que muchos de sus coterráneos vivieron también mucho. Pero qué triste es uno pasar casi 1000 años en esta tierra y no conocer a Dios.
Qué tristeza uno pasar años en esta tierra cuando el Señor baja a 120 la edad de la gente en Génesis 6, y pasar 120 años en esta tierra y no conocer de Dios, no acercarme a Él, no empoderarme de Él, no hacer estas cosas para Él. Qué tristeza cuando en el Salmo 90 se nos baja a 80 o a 70 años la vida, y uno pasar 80 años trasegando en esta vida, levantándose todos los días, bañándose, acostándose, comiendo, trabajando, y perder el tiempo traperamente sin conocer de Dios. Pero por favor, que uno no se pueda deslumbrar con los dones del Espíritu Santo, con la palabra del Señor, con el mover de Dios, que es el que tiene el verdadero control de la existencia. Cuando yo, por la lectura juiciosa de la palabra, puedo entender los tiempos y saber que todos estos agites y todas estas convulsiones son el pan de cada día del mundo caído, pero que para nosotros el aplomo y la hidalguía de estar con el Espíritu Santo constantemente nos mantiene serenos y calmados, porque sabemos en quién hemos confiado. Pero no pasar toda la vida de 50, 60, 40, 30 años y sin aproximarse a Dios, perder el tiempo completamente. Esta mujer me llama la atención. Para el día de mi sepultura, ¿qué? Ha guardado esto. Porque es que el sistema produce pobres y a cargamontones. El Señor Jesús dice, porque a los pobres de vez en cuando, siempre los tendréis con vosotros. Y estamos hablando 2000 años después de la vigencia de este pasaje. Pero esto viene de cientos de años antes, porque en Deuteronomio 15:11 se nos habla de que habrá pobres a los cuales se les puede hacer el bien. El sistema caído, desde que el hombre y la mujer desobedecieron en el jardín, fue lanzada la humanidad a un ciclo vertiginoso de pobreza y de deterioro, no solamente moral, no solamente espiritual, también material. Entonces el Señor me recuerda que esta situación de las cosas desiguales siempre estará, porque a eso fue lanzado el hombre en su desobediencia. Yo no tengo que tener más de 2 o 3 dedos de frente, así los tenga así, leyendo las Sagradas Escrituras, para poder entender que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto viene de Dios, y que todo lo perverso, todo lo malo y todo lo oscuro viene de la maldad que el hombre causó a raíz de su desobediencia, al preferir obedecerle a la serpiente antigua y seguir sus consejos, que el agradable consejo de Dios, que me dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de ese árbol que hay en el centro, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer. Pueden comer del árbol de la vida, el que está ahí en todo el centrico, de ese pueden comer, pero de ese no, porque el día que de él coman, ciertamente ¿qué? Morirán. Dios siempre me va a decir la verdad, el diablo no. El diablo, por el contrario, le dice a la mujer: mentiras de Dios, teme que le quiten el puesto, porque a los padres siempre, a los pobres siempre los tendréis ¿con quién? Con vosotros. Y el Señor Jesús avanza y dice: mas a mí no siempre ¿qué? Me tendréis. Hay momentos que no volverán. Esto suena como un vallenato. Hay momentos que no volverán. Hay cosas que o se hacen en ese momento o no se hacen. No sé si a usted le ha pasado. Usted pasa por la vitrina y ve ese pantalón y dice: voy a dar la vuelta, pero es el que me gusta. Y da la vuelta y después no está. No está, se lo perdió. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Claro. Entonces hay momentos en la vida cristiana, en el mover de Dios, en lo que realmente importa, no en los 900 años de un tipo que vivió y no conoció de Dios, no en los de 120 de una persona que vivió y no conoció de Dios, no en los de los 80 que vivió y no conoció de Dios, no en los de, mejor dicho, entre más rápido uno despierte a Dios, más rápido se lo lleva el Señor. Enoc no tuvo que vivir como el Papa toda esa cantidad de años. A Enoc agradó de tal manera a Dios, y Dios se sentía también caminando con Enoc, que se lo llevó y lo buscaron y nadie lo encontró. Entonces hay momentos que no vuelven, y por eso no podemos perder la oportunidad
de valorarlos, pero para valorarlos tengo que estar en el momento exacto y ubicado y no despistado. Mientras Judas estaba ocupado en el valor del perfume, en que seguramente se le podía dar a los pobres, etcétera, 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 estaba completamente despistado en cuanto a que dentro de 6 días el maestro lo iban a matar. Estaba tan despistado que ni él mismo se había dado cuenta que lo iba a entregar, que lo iba a vender, porque hasta por 30 monedas lo vendió. Vamos a verlo más adelante. Usted se lo sabe, pero es que cuando ya uno entra y ve la cosa como ocurrió, se da cuenta. Ahora, eso ocurre en esa situación, pero avanza, estamos en la cena. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, hablando acerca del Señor Jesús. Las multitudes son peligrosas. Las mismas multitudes que hoy te aclaman, hagámoslo rey, en Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, hagámoslo rey, es las que en unos capítulos después de este van a estar diciéndole a Pilato, crucifícalo. Las multitudes son peligrosas, extremadamente peligrosas. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, claro. Pero aquí hay algo bien interesante, no solamente por causa de Jesús, porque de Jesús venimos hablando desde hace rato. La Escritura me dice, sino también para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Muchas inquietudes, claro, obvio, evidente. Como buen curioso, como buen paisa, yo llego a esa reunión diciendo, ¿será que come o no vuelve así y no le da ganas de comer? ¿Será que si come, si le sigue funcionando el aparato digestivo o se le saldrá por los lados la comida? ¿Será que respira? ¿Será que queda uno muy pálido después de resucitar? Tantas cosas. ¿A qué olerá alguien recién resucitado? ¿Ah? La gente venía porque había una resurrección, pero no captaban en sí la situación. Si alguien sabía qué pasaba en esa reunión, el Señor Jesús, María estaba bien clara, y Lázaro siempre observando. Vuelvo al punto. 4 días yo habiendo estado ya en la presencia de Dios y que me llamen. La mirada siempre era un poco sesgadita hacia el Señor Jesús, diciéndoles, y el Señor Jesús, me dio por hacer un milagro, ¿qué hacemos pues? Sí. Es que el tipo ya estaba bien, se había librado completamente de todo y había pasado el corte, pero la gente venía para ver a Lázaro, que habían resucitado a los muertos. Sin embargo, miren lo que produce la situación. Pero los principales sacerdotes, diga conmigo, los religiosos, miren pues, acordaron dar muerte también a ¿quién? A Lázaro. El cartel en Judea ya era de 2 caras. Había que matar a Jesús y a Lázaro. Esta gente no está contenta porque Lázaro ha resucitado y porque el Señor Jesús lo ha resucitado. Entiéndame, mi amigo y mi amiga, habrá gente por siempre que no estará contenta con tus logros y tus triunfos. Les da piquiña. Es terrible. Esta gente entonces me enseña que seguramente dentro de esos sacerdotes había alguien como de los saduceos de pronto. Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección, los saduceos deberían haber dicho, si la resurrección no existe. Recuerden que estos señores fueron los que dijeron que una mujer había tenido 7 maridos y que todos se habían muerto y que ninguna, que en la resurrección lo estaban probando. De igual forma, ahora seguramente estaban diciendo, qué montaje el que hicieron, claro, qué tramoya, se hizo el resucitado. Entonces acordaron dar muerte también a Lázaro. Y miren el por qué. Porque resulta que a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían ¿en quién? En Jesús. Si los milagros de tu vida no llevan tu atención a Jesús, el milagro está mal direccionado. Si los milagros que ocurren en mi vida es para darme gloria a mí y para yo apoderarme de ellos y para que la gente me admire a mí, miren que aquí en este caso nadie admira a Lázaro. Se apartaban de los
falsos sacerdotes en cuanto a fe y creían en Jesús, que realmente es el Mesías. El Señor Jesús lo resumió: mis ovejas oyen mi ¿qué? Dentro de esos judíos había muchos que eran ovejas del Señor. Y se acaba. El asunto de esa reunión es que tanto el Señor Jesús como Lázaro tuvieron que salir con sigilo, seguramente para que no los mataran. En el Señor Jesús porque todavía no ha llegado su hora, y Lázaro pues charro, era una paradoja. En vez de estar alegres porque había resucitado, lo querían matar. Y esto es real, hermanos, estamos armando un chisme, la cosa fue así. Y avanzando, dice la Escritura que al día siguiente, ¿están aquí mis amigos? Recuérdenme a qué venimos, a renovar ¿qué? El entendimiento. Las Sagradas Escrituras nos renuevan el entendimiento. Al día siguiente, es decir, un día después de lo del perfume, pasé rápido por ahí porque ya lo habíamos visto con creces, y estamos a 5 días antes de la Pascua. Quiero que entendamos esto: las multitudes que llegaban allí eran impresionantes. No estamos hablando ni de 1,000 judíos, ni de 2,000 judíos, ni de 3,000 judíos, ni de 10,000 judíos, ni de 20,000, ni de 50,000, ni de 100,000. Aproximadamente de todas las regiones del imperio, venían a esa fiesta de la Pascua judía 100,000, 120,000, 130,000 judíos de todos los lugares, porque era la fiesta de fiestas. Se celebraba que habían sido en victoria protegidos por Dios allá en Egipto cuando la muerte de los primogénitos. Estaban celebrando cosas extraordinarias, y en especial se celebraba esta fiesta porque recuerden que se sacrificaba ¿un qué? ¿Un qué se sacrificaba? Un cordero. Al siguiente día, estas grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, mire qué interesante lo que hacían. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey ¿de dónde? De Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, hay cosas que uno no entiende sino después de la resurrección, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Quiero que miremos algo acá. Al día siguiente, cuando me habla la Escritura del día siguiente, de estas multitudes que habían venido a la fiesta y que venían a Jerusalén, me está hablando entonces de una cantidad tremenda de testigos. Muchos, sin saberlo, venían a una fiesta religiosa consuetudinaria y sin darse cuenta estaban asistiendo al evento de eventos de parte de Dios con la raza judía. El Dios entre ellos, el Dios entre los judíos. Fíjense mejor este panorama, miren y verán. Cada año el sumo sacerdote del tabernáculo en la época de Moisés, del templo en la época de Salomón, del templo en la época de la reconstrucción de Zorobabel, Esdras y Nehemías, y del templo que en Juan capítulo 2 me dice que había demorado 40 y pico de años en ser construidos. Año tras año el sumo sacerdote en este día salía del templo y tenía que cruzar prácticamente una gran parte de la ciudad hasta la puerta norte de entrada en la ciudad. Y cientos de sacerdotes, porque eran muchos los que tenían que estar dispensando ese servicio anual, se hacían en hilera como un camino para que nadie estorbara, y el sumo sacerdote salía hacia esa puerta y la cruzaba
para poder ingresar allá donde estaban los hatos de ovejas y de corderos, para buscar entre esos corderos y esas ovejas uno que fuera exactamente perfecto, como dice las Sagradas Escrituras. Además, escuche bien, este sumo sacerdote tenía que buscar el perfecto, porque así lo decía las Sagradas Escrituras. Y toda esta gente que estaba allí en Jerusalén, porque eran muchos, más de 100,000 personas, había gente hospedada hasta en los árboles. Escuche bien, habían venido de todo lugar. No sé si a usted le ha tocado un paseo de esos que salen 20 o 30 o 40 y les toca todo organizar en un solo cuarto. Así más o menos eran estas situaciones terribles. Pero como había pasado la época de las cosechas, las ramas estaban amontonadas en las esquinas, porque se aproximaba uno de los eventos religiosos espectaculares, y era que la raza judía, escuche bien, a través de su sacrificio anual estaban anunciando que en cualquier momento el Mesías iba a venir. Por eso era que en aquel cordero esperaban encontrar el perfecto. Una vez el sumo sacerdote, ¿están aquí mis hermanos? Una vez el sumo sacerdote encontraba esa oveja o ese cordero perfecto, entraba nuevamente y esa hilera de sacerdotes empezaba a agitar las ramas que ellos tenían. Y además la multitud que estaba allí hospedada, en cuanto lugar había, salían y cogían las ramas que había en cada esquina y empezaban a cantar esto. La cosa tremenda ese día es que este día en especial el Señor Jesús manda por el burrito ese. El Señor Jesús manda por el burrito ese. Recuerden lo que dicen las Sagradas Escrituras, que le dice a los discípulos: vayan y entonces van a encontrar unos burritos amarrados donde nadie ha montado y me los traen. Cuando a él se lo entregan, ahí seguramente al lado de la puerta norte, él va entrando en el burrito. Y allá viene el sumo sacerdote, porque va a ir a buscar la ovejita o el corderito ese. Cuando él empieza, el sumo sacerdote viene, entonces se encuentra con el Señor Jesús así de frente. Entonces hay una confusión, y en esa confusión los sacerdotes empiezan a cantar Hosana, y entonces la gente se viene de todos los lugares con sus ramas también a cantar Hosana, y están también los discípulos del Señor cantando Hosana al Altísimo, porque viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando el sumo sacerdote se encuentra con el Señor Jesús, entonces ahí es donde viene el pasaje y dice: pero por favor dile a tus discípulos que se callen. Recuerden, porque la confusión es tremenda y la algarabía es extraordinaria. A nosotros, pues, en una procesión de 10 o 20 consiguiendo novia en cada Semana Santa, eso jamás nos lo íbamos a imaginar, pero está ocurriendo hace 2000 años, y el Señor Jesús está entrando y el sumo sacerdote le dice: pero haz que que se callen. Y si se callan, estas mismas piedras van a clamar. ¿Me estoy haciendo entender, mis amigos? Entonces, lo que ocurre acá es glorioso. Al día siguiente, y el Señor Jesús estaba oliendo ¿qué? Buenísimo, porque María lo había ¿qué? Mientras el otro estaba pensando en ¿qué? En venderlo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír al Señor Jesús tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana significa sálvanos ahora. También significa Dios salve al Rey. Entonces, en la multitud había un pensamiento confuso, porque ellos se centraban en el evento de la resurrección de Lázaro y veían a un Jesús victorioso que quizá podría rescatar a todo Israel de las garras del Imperio Romano y colocarlo en un alto lugar, y sus opresores iban a recibir su merecido. Pero no entendieron que hace 2000 años el Señor Jesús no iba a venir en un caballo, como si lo vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 19 y 20, que el Señor Jesús viene en un caballo blanco, que viene con su vestidura roja y que viene con un letrero sobre su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo su ejército celestial viene montados también en caballos blancos, 0 kilómetros, tremendos. Ellos no entendieron que hace 2000 años el Hosana bendito, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, era un Mesías sufriente que venía
precisamente a cumplir la voluntad del Padre, que le dice: de tal manera he amado a la gente de este mundo, que he dado a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces por eso el Señor Jesús hace 2000 años viene en un asnillo y se monta sobre él. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo lo que dice Zacarías 9:9. Siempre en cada detalle que el Señor Jesús obró, en cada detalle una profecía se estaba cumpliendo. Y lo cuña con Zacarías 9:9, cuando le dice: no temas, hija de Sión. Lo que le está diciendo a Jerusalén es: vengo a salvarte. ¿Recuerdan que le dice? Oh Jerusalén, Jerusalén, no has entendido que he sido como una gallina que trata de ubicar a sus polluelos debajo de sus alas. No entiendes tu tiempo. Ni Jerusalén entendía el tiempo. La única que lo entendió, María. El único que lo entendió, él. Y posiblemente Lázaro, que sabía lo que estaba ocurriendo. De resto, todos, hasta el sumo sacerdote del templo, estaba desubicado. Y soy tu rey. Yo soy el que esperas. Vengo sobre un pollino, porque es mi entrada pacífica, pero espiritualmente es mi entrada. No es una entrada militar o justiciera. Vengo a traer paz a esta tierra. ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? Es muy diferente cuando uno ve las cosas como son. Pero hay cosas que los discípulos no entendemos. Hay un momento en que las entendemos. Hay gente que en esto camina décadas, hermanos, años. Y transitamos por los pasillos de los templos y de las conferencias y de los cursos y de los cursillos y de los cursotes y de los diplomas y de los retiros y cuanta cosa usted se imagine, y no vemos. Pero hay un momento en que uno entiende. Diga conmigo, uno entiende. Hay un momento en que uno se da cuenta del tiempo tan miserable que ha perdido, que no necesito ser Matusalén con 969 para andar perdiendo el tiempo. Puede estarlo perdiendo a los 30, a los 40, a los 25, a los 15. No las entendieron, porque no todas las cosas se entienden de una vez. Pero lo que el Señor sí no quiere es que nos quedemos sin entender. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Diga conmigo, al principio. El asunto es que si usted y yo todavía no entendemos como al principio, hay alguna especie de retardo en nuestro crecimiento, hermanos. Hay alguna falta de alimentación correcta. Hemos estado llenando nuestra vida de lo que no es, inclusive de prédicas que en vez de avivarnos la fe, nos la están apagando. Ya les decía yo, mis hermanos, que los abrojos y los espinos y los cardos que ahogan la palabra del reino son las preocupaciones por esta vida y la ansia de riquezas. Entonces, si tú llegas y encuentras un púlpito donde te prediquen cómo ser rico diezmando, cómo ahorrar ahorrando, y tomamos versículos de la palabra, en vez de avivarte la fe, te la estoy matando. Yo necesito destapar la escritura como realmente es, para que entendamos. Diga conmigo, para que entendamos. Pero entonces, si fuera de que no entiendes, yo te tiro más parapetos encima. Para que no entiendes, seré un ciego guiando a otros ciegos. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, y quiero decirte que para ellos estaba en futuro esto hace 2000 años, pero para nosotros está en pasado, porque el Señor Jesús ya fue glorificado. Aló, el Señor Jesús ya fue glorificado en el panorama completo, porque Él ya pasó por la cruz, ya pasó por la sepultura, ya pasó por la resurrección, ya pasó por la ascensión. Ya vino la promesa que nos dio del Espíritu Santo allá en Joel. Todo está cumplido y está próximo en el tiempo de Dios a ser enviado en el día postrero, en el día de el que Él viene a juzgar las cosas, como dice Romanos capítulo 2, porque por su Hijo Jesucristo serán juzgadas todas las cosas y las intenciones de los corazones de los hombres y de las mujeres durante todas las épocas de la existencia de la humanidad. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban ¿qué? Estaban disculpe, escritas. La renovación del entendimiento es necesaria, porque yo vengo a tener el chispazo del entendimiento cuando lo que está escrito me ilumina, no solamente mi mente, sino también mi espíritu, y penetra hasta mi mismo cuerpo, hasta los tuétanos y los huesos. Pero ¿cómo voy a entender si la renovación del entendimiento en las Sagradas Escrituras está out? Hay personas con las que tú te puedes relacionar
y pregúntales si leen la Biblia. Te van a decir, sí, yo la leo. Y pregúntales, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Por lo menos en el Nuevo Testamento. Dice, no, tampoco pues hasta allá. Yo sí lo leí una vez. ¿Y cuánto llevas con esto del Señor? No, como 10 años, como 12, como 15, como 20. Pero por favor, todo está escrito. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y dejemos ahí. Póngase en pie, por favor. Yo no quiero, mi hermano y mi hermana, que a usted le llegue el momento del corte y se muera, y de un momento a otro usted se encuentre al otro lado, totalmente neófito en cuanto a las cosas que dicen las Sagradas Escrituras, porque estabas muy ocupado y muy ocupada en las cosas que no dicen las Sagradas Escrituras. Sería terrible, sería mi gran fracaso. A Lázaro, el Señor Jesús lo resucitó no para que se desatrasara de lo que se dice en las Sagradas Escrituras, porque quería hacer un milagro. Lázaro era asiduo con las Sagradas Escrituras, porque el hecho de que él no diga nada me hace caer en cuenta de que una persona que sabe las Sagradas Escrituras es una persona relativamente callada. No tiene mucho que opinar porque ya todo está dicho. El que se mantiene como loro parlanchín opinando y opinando y opinando tiene mucho de lo temporal, pero poquito de lo eterno. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Yo te tengo que decir, hace unos años despertamos y entonces el Espíritu Santo nos permitió volver a las Sagradas Escrituras, y para algunos con sinceridad involucrarnos con las Sagradas Escrituras porque no lo habíamos hecho antes. Y entonces la revelación viene y la iluminación viene y todo ocupa su respectivo lugar, y no importa lo agitadas que estén las olas y lo bamboleado que esté el barco, puede uno entender lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos que estaban todos temerosos por la tempestad que había fuera de la barca y no se habían dado cuenta de la tranquilidad que había dentro de ella, porque el Señor Jesús estaba ahí. Y el Señor Jesús sí le puede decir a las olas que se callen y se enmudezcan y habrá gran bonanza. Claro que lo puede hacer, pero el regaño siempre va a ser: ¿por qué dudan ustedes, gente de poca fe? En fin, el asunto es que yo no quiero la edad de Matusalén si no es para conocer a Dios. Prefiero una vida cortica con Dios adentro para la eternidad. Yo te invito a reflexionar en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, de verdad, de todo corazón, de todo corazón. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es cortante cual espada de doble filo, y penetra para enseñarme a discernir lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que es de la vida y lo que es de la muerte, lo que es eterno y lo que es temporal. Y te pido que me hagas conforme a tu estatura. Mi meta es ser como tú, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos guarde a todos.